En este video haremos un recorderis de algunas obras de Michel Foucault, comenzando por Vigilar y Castigar. En este texto, Foucault se refiere y analiza la situación penitenciaria occidental. Él comienza haciendo un recorrido histórico desde la Edad Media hasta la actualidad en cuanto a las prisiones y los castigos proporcionados a quien no acatan las leyes. Aquí haremos alusión a uno de los conceptos más importantes y es la disciplina, que se debe entender como una técnica para fabricar individuos y enderezar sus conductas en una sociedad impuesta que busca que el sujeto se comporte de una manera ejemplar ante el sistema dominante. Este sistema dominante se vincula con el capitalismo. Y desde que nacemos ya se nos inculca las condiciones para ser productivo, lo que debemos hacer para subsistir, cuándo debemos hacerlo y en cuánto tiempo se deben realizar dichas labores. Siempre vigilados por alguien superior y con la facultad de imponer castigos o darnos pequeñas recompensas, o los esfuerzos realizados en cualquier disciplina que nos encontremos, exponiendo las tendencias monárquicas como los establecimientos de encierro, en donde se cambiaba la presencia de Dios por la presencia del Estado absoluto, tanto así que no podemos ir en contra del régimen impuesto. Para que esto sea posible, hay que entender algunas técnicas, por ejemplo, la construcción de campos, definiendo los roles que nos defienden y nos consumen casi todo el tiempo, pero aún así a riesgo de que alguien nos reemplace. Otra técnica son las maniobras de la disciplina, que es donde se controla el tiempo en todo lo que hacemos, desde nuestros actos y objetivos específicos que imponen ejercicios sucesivos y casi mecánicos con el propósito de superar varias etapas, una a una como si fuera una pista de obstáculos, hasta llegar a la meta, pero después de la victoria sigue un nuevo nivel que cumplir. Para que la disciplina funcione debe haber una vigilancia jerárquica. Estas observaciones no son de gratis, con ella traen las sanciones normalizadoras que separan a los buenos de los malos, los que aprueban y los que reprueban. Esto se imparte para que todos sigamos el mismo camino, así sea con reprimendas o con elogios. Por este motivo, todos, absolutamente todos, somos pequeños delincuentes. El último tema, pero no menos importante, son los actos de prueba que da como resultado la calificación y el castigo para corregirlo antes de que sea demasiado tarde. Todo lo anterior se resume en el panóptico. Para hacer más fácil su explicación, se refiere al ente que todo lo ve y que todo lo oye. Está en todas partes sin verlo y sin oírlo. En la Edad Media se usaba en las torres de los castillos. Hoy en día son los mecanismos que han cambiado por elementos más sutiles, donde se manipula al individuo para que actúe de cierta manera, buscando algún tipo de reconocimiento. Y de ahí podemos hablar del chantaje modernista, que serían las nuevas formas de control disciplinario, donde ya no se coartan a las personas a actuar de cierta manera, sino que, por el contrario, motivándolos a actuar de la manera más adecuada. Ahora hablaremos acerca del biopoder y la biopolítica. El biopoder es aquel que se ejerce desde la biología, es decir, sobre el cuerpo de los sujetos. Cuando se habla del cuerpo como individual, se da origen a las disciplinas, y cuando hablas del cuerpo social o de una comunidad, se denomina biopolítica. Foucault hace referencia al régimen antiguo que se dio en el siglo XVII, donde se estableció un poder soberano, caracterizándose principalmente en dejar de vivir y la capacidad de hacer morir a alguien. Explícitamente hablando, se condenaba al delincuente con el castigo penitenciario máximo o la pena capital. En este periodo, el poder soberano decreta mediante las leyes, escogiendo a los criminales que debían ser castigados brutalmente. Asimismo, el poder soberano tenía la capacidad de hacer o declarar la guerra en cualquier momento. En el siglo XVIII empieza un nuevo régimen trayendo consigo la modernidad y nuevos conceptos como lo es el biopoder,
que se diferencia por ser todo lo contrario al antiguo sistema castigador. En el biopoder, el castigo se ejerce sobre el cuerpo individual o social. Cuando hablamos del cuerpo individual, se da origen a las disciplinas que se diferencian entre lo normal y lo anormal. Se trata de todas las entidades que pueda controlar el cuerpo. Un ejemplo de esto es la medicina, la psiquiatría, la pedagogía, las instituciones educativas, el orfanato, el hospital, entre otros. Del mismo modo, cuando hablamos del cuerpo social o comunitario, se origina la biopolítica, es decir, la aplicación de los medios de control. Varios ejemplos de esto es el control de natalidad, el matrimonio, la productividad, seguros, pensiones, jubilaciones, salubridad, sistemas públicos, vacunaciones, etc. Todo lo anterior expuesto acompaña al capitalismo industrial, que requiere un cuerpo individual o social con la caracterización de seres sumisos y productivos. Por otra parte, el liberalismo democrático político es un sistema que obliga al sujeto a elegir una vida que sea productiva, definir qué estudiar, qué profesión llevar a cabo, siempre con un pensamiento de ser fructífero y en una intensa búsqueda de capitalización.